materias, cursos que enseñan responsabilidad, seriedad. No, no tenemos eso. Ese es un aporte de ustedes. A ver, señor Carrera. ¿Está presente el señor Carrera, por favor? Ingeniero, sí estoy presente. Bien. A ver, respecto de energía de formación, ¿puede, por favor, brindarnos una explicación? Bueno, básicamente cuando un cuerpo está sometido a una carga, una fuerza, va a realizar un trabajo externo, que esto a su vez se transformaría en una energía interna para el ¿Se cuerpo. transformaría? ¿Se transformaría? No, ¿Cómo es eso de se transformaría? ¿Qué? o sea, equivalería. ¿Equivaldría? ¿Cómo es eso de equivaldría? No, mm, no, no, o sea, usted está hablando incondicional. No, eso es impropio. Equivale. Puede decir se transforma, no se transformaría. ¿De qué estamos hablando? No, es que yo le estoy poniendo el caso de que cuando se someta a una fuerza, como está ahí No, el ejemplo. no, 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 no. No, hable en presente, no en condicional, por favor, ¿ya? Ah, Hágame ya. ese favor, ¿ya? O sea, afirme algo. Ah, ya, comprendido. Ah, bueno, entonces cuando un cuerpo se le somete a una fuerza, esta fuerza realiza trabajo externo y que esto se transforma a una energía interna. Y bueno, que dentro del comportamiento interno del cuerpo eh, va a realizar una cierta deformación. A ver, explíqueme esta figura, por favor. Ah, bueno, como está sometido a una fuerza, básicamente se está realizando cómo es el comportamiento interno. Y bueno, ahí se está poniendo los tres ejes y el cubo de deformaciones. Y se va a analizar un punto dentro del cuerpo, pero ya es en una vista interna. Continúe, por favor. Ah, y ahí básicamente se va a realizar el estudio de las deformaciones. ¿Qué cosa es esto? Bueno, el cubo es ya el análisis del punto de que se va a analizar y se está viendo los efectos del esfuerzo normal y de la fuerza cortante. ¿Y por qué es que aquí este señor Vargas ha puesto acá algo, esto parece un cubo o algo así, ¿no? ¿Qué figura es esto? ¿Por qué, por qué es que hay que hacer esta figura? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué representa, por favor? Mm, bueno, básicamente se va a analizar eh, un punto infinitesimal y bueno, y en sus tres direcciones y considerando tanto su esfuerzo normal y su cortante con sus direcciones respectivas. ¿Y dónde está ubicado este elemento? Dentro del cuerpo, internamente del cuerpo. Bien. ¿Y cómo es que deduce esta, esta expresión? ¿Qué finalidad cumple el análisis de este elemento? ¿Por qué es que lo ha presentado este señor Vargas?
es que se va a buscar la energía de deformación y que básicamente es el esfuerzo normal y está expresado como un integral y que se va a analizar dentro de se va a buscar analizar la energía de deformación del cuerpo de manera global y para esto se va a analizar un pequeño cubito. Un pequeño cubito, es un cubo elemental. Sí, ¿Cuáles son las dimensiones del cubo? a delta X, delta Y y delta Z. ¿Delta? ¿Cómo delta? De una manera, un diferencial de X, un diferencial de Y y un diferencial de Z en el eje Z. Bien. ¿Qué cosa es esta expresión? ¿Qué significa esto? Por favor. Bueno, el muso X es la densidad de energía de deformación, No es mu, que es, no es mu, ¿eh? No es mu. U es. ah, ya, es la energía de deformación que es generada por los esfuerzos normales que actúan en el eje X y que existen en todos los esfuerzos normales, portantes y sus correspondientes deformaciones. Bien. ¿Y qué se pretende con esta figura, señor Carrera? Bueno, es que el sentido de todo ese análisis se está buscando realizar un estudio a sistemas elásticos, pero para esto se realiza de manera general. Pero ahí se ve una gráfica de una relación de un esfuerzo no lineal, de que el U es igual a la integral del tau por un diferencial de ¿El epsilon, U es integral de qué? ¿Esta qué letra es? tau, diferencial de Tau. epsilon. Tau. ¿Pero por Ah, qué no, tau? No entiendo. sigma por diferencial de epsilon. Esos son sus apuntes de usted. ¿Usted los ha leído? Por acá en este sistema coordenado no hay ningún tau. Y usted dice tau y lo ha repetido hasta en dos. Usted no conoce la letra griega tau. No, no, sí, me confundo con esos dos. Pero este es un trabajo suyo o se lo han prestado. Eh, no, solamente me confundo en el nombre, en el tau con el sigma. Así, ¿no? Me- Bien. Usted es el señor Carrera, ¿no? sí, sí, ingeniero. Gracias. Bien. A ver, sigamos con otro trabajo. ¿Este trabajo de quién es? Porque no aparece el nombre. Mi ingeniero, disculpe, no le puse el nombre. Cauchos. ¿Usted cómo se llama? José Cauchos, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Bien. A ver, señor Cauchos. ¿Qué cosa es trabajo complementario, señor Cauchos? El trabajo complementario será el área comprendida entre la curva de la carga con el delta, que es el desplazamiento, y la ordenada. ¿Y por qué se llama complementario? Porque es el área complementaria al trabajo real, ingeniero. El trabajo real El es trabajo el real será sentido el área
Entre la la curva y la curva y abscisa. el eje de abscisas, claro. Exacto. Este otro trabajo. ¿Y para qué sirve el trabajo complementario, por favor, señor Coach? ¿Por qué, por qué ha sido creado? ¿Qué finalidad cumple? Eh, bueno, es igual que el trabajo real, solo que es la integral de un desplazamiento por un diferencial de carga, ¿no? No, pero Que ¿cómo va a también nos ser genera un igual? trabajo. No puede ser igual, pues, de ninguna manera. ¿Qué va a ser igual? Si esto es una curva, entonces esta área, ¿no?, inferior es el trabajo y esta superior es el trabajo complementario. Y evidentemente que no son iguales. Claro, claro. Cuando es la curva no son iguales, ingeniero, sino que ¿En me qué refería casos cuando son, es en qué casos son iguales? cuando trabajamos en el rango lineal, ¿no? Así es, en el rango lineal, efectivamente. Eso es cierto. Muy bien. ¿Por qué los esfuerzos cortantes tienen doble subíndice? ¿Cuál es la razón por la que tienen doble subíndice? Allá para diferenciarlos, ingeniero, el primer subíndice nos indicará el esfuerzo normal, hacia dónde está actuando, ¿no? Por ejemplo, ahí el tau XY nos dice que el esfuerzo normal, pues será en el X, y el de abajo, el tau su, por ejemplo, el del costado, que es el tau su ZX, nos dirá que el esfuerzo normal será en el eje Z, ¿no? ¿El esfuerzo normal? No, los esfuerzos normales son sigma. Y Eh, los sí, por esfuerzos eso, no son normales. no, el subíndice X del tau, ingeniero. No puedes. La pregunta es, por ejemplo, este señor que está aquí señalado, ¿no? Eh, dice tau XI. La pregunta es, ¿por qué XI? Porque esa es la pregunta. Porque el primer índice nos indicará hacia qué dirección está yendo el esfuerzo normal, ingeniero. Y el segundo subíndice, que es el Y, nos indicará hacia qué dirección está yendo el esfuerzo cortante. Porque No, disculpe. No. No hemos dicho eso en clase. No sé dónde lo ha sacado usted. Este esfuerzo tau tiene dos subíndices. Primero, para no confundirse con el otro, que está en el mismo plano. Este esfuerzo tau tiene un primer subíndice. Ese primer subíndice es la dirección de la normal. La normal a esta cara es X. Y el segundo subíndice es el sentido del propio esfuerzo. Y eso se cumple para cualquier esfuerzo cortante. Por eso es que los esfuerzos cortantes tienen doble subíndice. ¿A cambio de qué? Que los esfuerzos normales tienen un solo subíndice. En algunos libros, por ejemplo, sigma aparece XX en algunos. Yo no uso esa notación. Un solo subíndice es suficiente, pero este tau, por ejemplo, es un esfuerzo cortante y el primer subíndice indica la normal y el segundo subíndice el sentido del propio esfuerzo. Estos son direcciones, los subíndices son direcciones. Aquí también, dirección. ¿Cuál es la dirección? X. Este señor podría confundirse con él, son dos cortantes, uno en la dirección Y y otro en la dirección Z. Entonces necesita el doble subíndice, porque el primer subíndice es la dirección de la normal. Esta normal a esta cara es X. Aquí, por ejemplo, la normal a esta cara es Z. Aquí, por ejemplo, la normal a esta cara es Y. Y el segundo subíndice, el sentido del propio esfuerzo. ¿Usted antes ha visto este cubo elemental? ¿Lo ha visto antes en otro curso? Pregunto. no, en otro curso no, ingeniero. Bien. ¿Usted cómo se apellida? ¿Me dijo? Cauchos, ingeniero. Oiga, no entiendo, francamente no entiendo cómo un alumno puede presentar un trabajo sin nombre. No lo entiendo. Mi error, ingeniero, porque le había puesto el código.
Usted está aquí preparándose para ser ingeniero, ¿sabe? Claro, ingeniero. Usted está preparando en todos los aspectos para ser ingeniero, en todos. No solamente en análisis estructural, en todo sentido de la palabra. Usted cuando egrese de esta universidad, le van a dar un título, y ese título es de ingeniero. Eso es todo. Es bien sencillo. Entendido, ingeniero. ¿Su apellido cuál es? ¿Me dijo? José Cauchos, Cauchos. Sí. ¿no? Bien. A todos los alumnos, por favor, este no es un trabajo sorpresa. Esto está programado, o sea, esta relación ya está publicada. Ustedes no improvisen, no improvisen. No es bueno improvisar. En ingeniería no es bueno improvisar. Crea muchos problemas. Muchos problemas. Ustedes se están preparando para ser ingenieros. Bien. Gracias. A usted, ingeniero. Este trabajo de quién es, porque creo que tampoco tiene nombre. Sí, ingeniero, es mi trabajo, Santiago. También me olvidé ponerle el nombre. Oiga, francamente no entiendo esto. Discúlpeme, por favor. ¿Eh? Discúlpeme. Es asombroso. Parece una pandemia. ¿Puede explicarme esta figura, por favor, señor Santiago? Santiago es usted, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Me puede explicar esta figura, por favor, señor Santiago? Sí, bueno. ¿Por qué es que está esta figura así hecha? Esta y esta otra también. Bueno, por un lado tenemos el diagrama parcial de la estructura. Se puede decir que es el esquema real de una estructura. Tenemos empalmes y varillas que están por pernos unidos. Y nosotros, pero para hacer el análisis tenemos que resolverlo con un modelo. Y el modelo aplicado es básicamente el que está a la derecha, que es el diagrama de ejes de la estructura metálica, que será un sistema de barras con uniones, ¿no? Con rótulas ahí o pins o pernos que podemos nosotros fácilmente resolverlos mediante determinadas formas. Bien, está bien. Está bien. Señor Santiago es usted, ¿no? Santiago, ¿no? Sí, ingeniero. Sí. Bien. Y a ver, mire, yo no sé nada de estructuras, ¿ah? No sé nada. Por favor, explíqueme cómo es posible que esto sea representado por esto. Porque yo aquí veo una serie de pernos acá, 2, 4, 6, 8, hasta 11. Aquí veo 2, 4, 5, 8 y 11 también pernos. Y, y acá no los veo. Por favor, explíqueme eso. Bueno, ahí tomamos en consideración lo que son las barras y su unión. Podemos ver que en esas barras solamente actúan, son las fuerzas concurrentes y nosotros modelamos esa parte en un sistema de barras simples con pins o uniones que en este caso vamos a utilizar para solamente fuerzas axiales. Ya, está bien. Pero entonces, ¿cómo es que esta figura, ¿no? Que yo aquí veo un montón de pernos, ¿no? Eh, que no digo que están malas, yo lo que digo es que hay bastantes pernos, como acá, y bueno, y aquí ¿qué cosa es esto? Este es un nudo, una Sí, soldadura. ¿Cómo es un nudo. puede ser que esto, ¿no? Que este diagrama represente a él? Esa es mi pregunta.
Yo no soy ingeniero, no, no entiendo nada, no sé nada. Explíqueme, por favor. Bueno, es un modelo, ¿no? Un modelo aproximado de cómo podríamos tratar de resolver ese sistema. No, pues, a ver, discúlpeme, señor Santiago, no entiendo nada, porque aquí yo veo 2, 4, 6, 8, 11 y por acá, no sé, 5, son 16. ¿Qué son estos pernos? ¿Qué son estos puntitos? Sí, bueno, son empalmes, ingeniero. Ya, no. Sí son empalmes, pero estos puntitos, Ajá. ¿qué cosas son? Estas bolitas, ¿qué cosas son? Por favor. Entonces, no entra en mi cabeza, yo no soy ingeniero, ¿no? ¿Cómo esto puede ser representado por esto? No, por favor, explíqueme, ingeniero. Bueno, digo que se concentraría más que nada en lo que más influye en el sistema, ya que esos empalmes creo que no serían muy sopesantes para la solución del sistema. O, o se puede hacer, pero de forma aparte, en resolviendo otros problemas. ¿Sí? ¿Por qué es que aquí, en esta forma, se representa esta integral? ¿Me puede explicar, por favor? Ya, se refiere a por qué nosotros expresamos la densidad de energía. Yo quisiera, como le digo, yo no soy ingeniero, me gustaría ser, pero ¿me puede explicar esto? Ya. Bueno, tenemos la densidad de la energía de deformación, que es como una especie es una estrategia que nosotros vamos a utilizar en un futuro para poder resolver mejor este problema. Y esta densidad de energía es igual a diferencial de la energía de deformación por un diferencial de volumen. Y esto va a ser igual a la integral del esfuerzo normal justamente al eje X o en el eje X por diferencial de épsilon. ¿Y cómo ha deducido esto? Ya. Eso está más arriba, se deduce claro, tenemos un diferencial de volumen, un cubo elemental de dimensiones, diferencial X, diferencial Y, diferencial Z. Esto, en este volumen elemental, nosotros tenemos las fuerzas en todas sus direcciones, las fuerzas normales y cortantes, como se puede ver en cada una de las caras. Y nosotros elegimos estratégicamente el plano perpendicular al eje X. En la parte superior vemos que la fuerza sabemos que es representada como el esfuerzo por área. En este caso, como es una fuerza, tenemos un esfuerzo normal por un diferencial de área, que en este caso será delta sub Y por delta sub Z. Posteriormente tenemos el incremento en esta zona, en este eje, será delta diferencial de X por diferencial de epsilon sub X. Y nosotros queremos hallar ajá, ahí, ajá. Yo lo que no Y para, entiendo, discúlpeme, señor Santiago, es usted, ¿no? sí, Yo ingeniero. lo que no entiendo, ¿no? Porque no soy ingeniero, es cómo llegó acá, cómo llegó a esto, de dónde lo ha sacado, no entiendo. Sí, justamente lo está ¿Cómo explicando. llegó a esto? Claro, justamente ya estaba en la parte de la fuerza. Y nosotros vamos ¿Y dónde está la hacer, fuerza acá? ¿Cuál es la fuerza? No entiendo nada. justamente vamos a hallar el trabajo interno. El Ya. trabajo interno va a ser la fuerza por un incremento, por un diferencial de deformación que está en la parte debajo del incremento de delta, tenemos incremento del trabajo interno. Ahí está multiplicado la fuerza por el incremento justamente de esta deformación.
y se acomoda, y si nosotros multiplicamos ambos, ahí aparece el sigma sub x, que es el esfuerzo normal. Y acomodando los términos, tenemos delta sub y por diferencial de x, perdón, diferencial de x por diferencial de z por diferencial de y, será un delta de volumen, que es un delta de v, que vemos justamente en la expresión que me mencionó, y el diferencial de epsilon sub x aparecería en esa parte, en la expresión que nosotros mencionamos también. Bien, usted es Santiago, ¿no? Sí, ingeniero. Bien. Gracias, señor Santiago. Muy agradecido. Ingeniero, gracias. ¿El señor Sarmiento está? Carrera. Carrera, ya fue. Ya, muy bien. Ok. Vamos. Bien, vamos a continuar con nuestra clase. Con el teorema de Castigliano, ¿no? Aquí les presento esta estructura que vimos ya en la clase anterior y con mayor detalle, ¿no? El teorema de Castigliano tiene su expresión genérica, ¿no es cierto?, que sirve para determinar un desplazamiento basado en energía de formación. El desplazamiento es la derivada de la energía de formación con respecto a una fuerza, ¿no? Puede ser una carga, puede ser una reacción, la derivada. Y la energía de formación está conformada por la energía por flexión, por cortante y por torsión. Hacemos esta expresión porque la estructura es una estructura plana, ¿no es cierto? Porque la expresión completa es para una estructura en el espacio, pero esta es una estructura plana. Es la misma que hemos visto en clase anterior. Y ahora nos vamos a limitar, por razones de tiempo, a la energía por flexión exclusivamente, o sea, este término, ¿no? Este término. Entonces el teorema de Castigliano dice que desplazamiento es igual a se obtiene, ¿no?, con la derivada parcial de la energía de formación con respecto a una carga en la dirección del desplazamiento que se quiere hallar. Esta es la estructura original, que ya la hemos visto, ¿no?, en clase anterior. Ahora vamos a entrar en mayor detalle, ¿no? Esta es la estructura original y aquí dibujamos el modelo, ¿no? El modelo está conformado por los ejes de las barras, ¿no es cierto? Y las condiciones de unión en los nudos. Esta es una articulación que está representada ahí. Esta es una rótula, ¿cierto? Y esta es otra articulación. Esta estructura es una estructura isostática, ¿no es cierto? Tiene 1, 2, 3, 4 incógnitas. Y por otro lado, las ecuaciones que se pueden utilizar son sumatorias de fuerzas en X, en Y y alrededor del eje Z, son 3, más hay una condición adicional porque en C hay una rótula. Entonces podemos tomar momentos, por ejemplo, de todas las fuerzas a la izquierda de la rótula, y esa es una ecuación adicional. Entonces tenemos 4 ecuaciones y efectivamente 4 incógnitas. Entonces esta estructura es soluble, ¿no es cierto? Se puede solucionar. Aquí indicamos las inclinaciones de las barras, ¿no?, para facilitar su análisis, y hallamos las reacciones, ¿no?, estática, ¿no? Estática. Sumatoria de momentos con respecto a A, esta es una rótula,
intervienen T y B sub F, ¿no es cierto? Porque H sub F pasa por A, relacionamos, y luego tomamos momentos con respecto a C del sector derecho, teniendo en cuenta que en C hay una rótula. Entonces, aquí cortamos la estructura, hacemos aparecer las componentes horizontal y vertical, no hay momentos, porque esa es una rótula. Entonces aquí hay dos componentes, no le ponemos nombre, no le he puesto nombre porque vamos a tomar momentos con respecto a C, ¿no? Con respecto a C. Entonces estas dos fuerzas no van a intervenir, ¿no es cierto? Porque vamos a tomar momentos con respecto a C. Entonces sí van a intervenir H y F y B sub F. Eso va a servir para relacionar H y F con B sub F, ¿no es cierto? Para relacionarlos. Bien. Eso nos va a permitir hallar las fuerzas, ¿no es cierto? H sub F, H sub A, y por equilibrio todas las fuerzas, ¿no es cierto? Todas las reacciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración, por favor? Siempre, como se trata de una estructura triarticulada, estas estructuras se llaman triarticuladas. Las articulaciones son A, F y C, triarticulada. Una estructura triarticulada es isostática, por principio. Y claro, lo estamos demostrando acá. Claro, para eso hay que hacer un corte por C, como hemos hecho, aislar un sector. Hemos podido aislar el sector izquierdo también, por supuesto, ¿no? Pero como acá en este sector no hay cargas, ¿no es cierto? Miren, no hay cargas. Todas son reacciones, ¿no es cierto? HF, B sub F, estas son interacciones, ¿no? No se llaman reacciones, son interacciones, porque están dentro de la estructura, ¿no? Estas fuerzas están en C, nunca la va a ver. En cambio, en F sí tiene que cuantificar estas reacciones porque acá irá una zapata, algo, ¿no es cierto? Acá también va una zapata, entonces necesita esta, pero acá no. Acá no. Esta es una interacción. Por eso es que le he puesto aquí, no, ni nombre le he puesto porque voy a tomar momentos con respecto a C. Me va a ayudar, ¿no? Porque hay 4 condiciones. 1, 2, 3, 4. Porque hay 4 fuerzas desconocidas, ¿no es cierto? 4 componentes de reacción. ¿Alguna pregunta? Solamente vamos a considerar energía por flexión. Solamente por flexión. Entonces, solamente este término. La estructura es plana. Entonces, puede haber más términos para M, pero esta estructura es plana. Entonces, hay otro Q, hay otro M, pero es una estructura en el espacio. Esta estructura es plana. Bien, ahora estudiamos cada una de las barras separadamente, ¿no es cierto? Ya hemos hallado las reacciones, las componentes de reacción, la componente vertical y la componente horizontal en A. Entonces, estudiamos la barra AB. Para estudiar la barra AB, es una barra que está representada por una recta, ¿no es cierto? Tiene sus características, ¿verdad? Tiene sus características, la barra sin duda. Entonces, las reacciones son horizontal, una componente horizontal y una componente vertical. Esta componente vertical va a ocasionar una energía axial, ¿no es cierto? Esta componente horizontal sí va a ser momento, ¿no? Esta componente sí va a ser momento. No hay cargas a lo largo de la barra. Entonces tomamos un sistema coordenado, que puede ser este sistema X, ¿no? Ustedes cogen el nombre, ¿no es cierto?, a lo largo del eje de la barra, y vamos a necesitar, así como tenemos un X, vamos a necesitar un diferencial de X, ¿no es cierto?
que por ser la barra recta se confunde con diferencial de S, porque la barra puede ser curva, ¿no? La barra podría ser curva. Y estas las reacciones. Pero acá el diferencial de S, como la barra es recta, se confunde con el diferencial de X. Eso es muy importante. Conocidas las componentes en A, nos ubicamos como observadores y decimos que X va a variar entre 0 y 2.40A. Entre 0 y 2.40A. Yo uso esta nomenclatura antigua, ¿no? Determino N, 2/5 de T, ¿no es cierto? Determino Q, 11/5 de T. Determino M, 11/15 sobre T por X, ¿no es cierto? Nos ubicamos como observadores, entonces este momento es positivo, es horario, ¿no es cierto? Porque es hacia arriba, miren al observador. Y la fuerza normal es tracción. Entonces, todo es positivo. Y como vamos a considerar la flexión, entonces derivamos el momento, ¿no es cierto?, con respecto a T, porque aquí esta barra está haciendo flexión, ¿no es cierto? Esta fuerza está haciendo flexión. Entonces el momento es 11/15 de T por X, derivamos con respecto a T, y tenemos 11/15 de X, ¿no? Para la fuerza, para el momento, ¿no? Porque solamente vamos a la barra BC. Esta fuerza es 2/5 de T. Entonces, es 11/15 de T. Nos hemos trasladado 2/5 a lo largo de la barra, ¿no? 11/15 paralelamente a sí misma, ¿no es cierto? Y claro, me imagino que habrán estudiado par de transporte en estática, ¿no? Entonces, si esta fuerza se traslada hacia par de transporte, Y ¿sí? la fuerza T que había inicialmente en el punto B, ya no iría en ¿Cuál este es? diagrama. Son 4 diagramas. En el diagrama que está mostrando, o sea, la barra BC. Bueno, si usted quiere la pone, pero estamos... Porque no sé adicionalmente hay una si- fuerza. que se está estudiando ¿Puedo dibujarla? No me ha parecido conveniente porque no va a intervenir. Porque usted puede ver acá, ¿usted cómo se llama? Ponce. Claro, o sea, en la barra B no interviene, Ponce. pero en la barra BC. Bueno, no le entiendo bien. Usted me ha preguntado por esta figura. Esta todavía no he explicado, ¿eh? Todavía no he explicado. Ah, ya. No, sí, por la barra BC, cuando llegue ahí entonces. Claro. Entonces, sí, pues vamos por partes, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, cuando ustedes estudien esta barra y hay una fuerza ahí, sí puede ser, pero no la pueden considerar, ¿no es cierto? Porque están estudiando la barra AB, ¿no?
Solamente la barra AB. Bien. ¿Alguna pregunta? Estamos hablando de la barra AB, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Luego pasamos a la barra FD, ¿no? A ver, la barra FD es esta barra. Entonces, en la barra FD tenemos la reacción, ¿no es cierto? 4/15 de T. Aquí está, 4/15, ¿no? Y 2/5 de T. Todos están en función de T, pues, ¿no es cierto? Y nuevamente creamos un sistema coordenado. Usted decide, ¿no? Yo he decidido ubicarme allí como observador, tener el nudo F y la fuerza 2/5 de T, ¿no? Dirección vertical y esta fuerza 4/15 de T en la dirección horizontal. Ustedes escogen, ¿no? Ustedes deciden. Yo me he ubicado del lado izquierdo. Si usted gusta, puede ubicarse del lado derecho. Eso es completamente aleatorio. No hay una regla para eso, ¿no? Y aquí la Z está comenzando desde F hasta D, ¿no? La barra es FD. Entonces Z va a variar entre 0 y 2.40, ¿no? Y generamos las fuerzas interiores en una sección genérica que está determinada por Z, ¿no? Una nueva variable. Así se encuentra el momento, por ejemplo, que es un momento horario, pero como se está estudiando de derecha a izquierda, le cambiamos el signo porque tiene que ser un momento flector. Este momento tiene que ser un momento flector. O sea, esta energía es por flexión. Entonces aquí tiene que respetar el concepto de momento flector. Y por eso es que es de signo negativo, porque el momento generado por 4/15 de T es horario, ¿no es cierto? Es horario. Es horario. Y como horario debería ser positivo. Pero como está tomado de la derecha, ¿no? Entonces se le cambia de signo. Eso es muy importante. No sé cómo habrán aprendido ustedes esto, pero les estoy explicando cómo es que tienen que hacerlo. Y luego tenemos el cortante, que es 4/15, ¿no? Aquí está, de T. Y la fuerza normal, que es 2/5 de T, que como es compresión, yo le otorgo el signo negativo. Usted puede decidir, ¿no? Usted puede decir, las compresiones van a ser positivas, sí, eso es aleatorio, completamente aleatorio. Y como estamos considerando solamente torsión, entonces, solamente flexión, entonces derivamos derivada parcial de M respecto de T, ¿no? Entonces, eso es derivada de M respecto de T es menos 4/15 por, a ver, M es 4/15 de Z, 4/15 de TZ, ¿no? Aquí ha faltado una T. 4/15 de TZ. Entonces se deriva con respecto a T y tenemos 4Z sobre 15. Derivada de M con respecto a T. Derivada parcial, ¿no? Porque pueden derivarse con respecto a diferentes fuerzas. Claro, como solamente se está considerando las fuerzas de momentos, cortantes y N, entonces esto se está quedando un poco trunco, ¿no? Pero no he querido complicar la solución, ¿no? Luego tenemos la barra CD, ¿no? La barra CD, a ver, la barra CD. Claro, para llegar a la barra CD tenemos que determinar las fuerzas en esta rótula interna, que son 4/15 de T y 2/5 de T, ¿no? Son las componentes en la fuerza en el nudo C, ¿no?
4/15, ¿no? En F, y el otro es 2/5, ¿no? No sé si se dan cuenta, ¿no? O sea, esta fuerza tiene que ser esta y esta fuerza tiene que ser esta, ¿no es cierto? O están en equilibrio. Las colocamos ahí y entonces estudiamos la barra CD, ¿no? Y es aleatorio. Yo he preferido tomar el nudo C, pero si alguien quiere empezar por D, puede hacerlo, ¿no? Puede hacerlo. Se complica un poco porque hay un momento interno, ¿no? Por eso he preferido estudiar a partir de la barra CD, a partir del nudo C, porque en el nudo C hay una rótula, entonces solamente hay componente vertical y componente horizontal, ¿no? Y claro, y está tomado a lo largo de la barra CD, ¿no? Entonces hay que proyectar, he usado este ángulo beta, que es fijo, ¿no es cierto?, para poder trabajar con comodidad y hacer la derivada de M respecto de T. Luego vamos a la barra BC, ¿no? La barra BC la barra inclinada, ¿no es cierto?, y arrastramos la fuerza que estamos llevando de H sub A y de B, y un largo de BC, ¿no? A lo largo de BC. Es aleatorio, ¿no? Completamente aleatorio. O sea, ustedes pueden tomar también como una abscisa, digamos, a lo largo de la horizontal, puede ser, ¿no? Siempre y cuando abarque la barra BC, que es lo importante, ¿no es cierto? Entonces, aquí, con la coordenada Z, que es a lo largo de la barra BC. Y nuevamente considera esta expresión, ¿no? La derivada decimal. Y armar el cuadro en que están las barras, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 barras, ¿no es cierto? Los límites. Yo les recomiendo esto, ¿eh? Es lo más claro que se puede hacer. El momento en función de t, ¿no es cierto? Miren, t. La derivada parcial del momento con respecto a t queda 11/15, punto 1476, punto 2385, ¿no es cierto? Con su signo, por supuesto, ¿no es cierto? Y después arman sus integrales, ¿no? Porque ustedes quieren hallar el desplazamiento. Entonces, arman sus integrales en función de t, ¿no es cierto? Y bueno, aquí me han ponerle un poco de prisa, ¿no? Y no, porque el corchete por diferente, ustedes mismos. Pero les aconsejo que, claro, la integral de esto es una integral sencilla, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? En hallar esta desplazamiento, ¿no? De todas las integrales como ustedes son lineales, ¿no? Bueno, y cuadrados, ¿no?
no es lineal, ¿no? Y yo les recomiendo las preguntas que no me cabe la menor duda. Pero lo que tienen que tener bien claro es los conceptos, ¿no? Bien claro deben tenerlo en todos los, en todas las, en casi todas, ¿no? Las preguntas que yo les hago a ustedes acerca de sus propios apuntes, ¿no? Pero no, sin embargo, no se ve claridad, ¿no? Hay algunos casos favorables, pero estamos ya, ustedes están estudiando análisis estructural. Entonces, ya la estática, la resistencia a materiales, ¿no? Ustedes tienen que dominar eso, ¿no? Por completo. Porque de lo contrario, van a tener problemas, ¿no? Van a tener problemas. Ustedes estimo, ¿no?, que se van a incorporar como profesionales tan pronto concluyan, y hay un periodo siempre entre dejar de ser un alumno y convertirse en un profesional, ¿no? Hay un periodo, no es automático, no es que llegue el 31 de diciembre y se transforma en ingeniero, eso no existe, hay un periodo. Entonces, ese periodo, en tanto ustedes estén mejor preparados, va a ser más corto, ¿no? Y les va a permitir desenvolverse y actuar como ingenieros, ¿no? Y resolver problemas de ingeniería. Claro, habrá otras personas que no tienen esa suerte y le toma más tiempo, le toma, no sé, 1 año, 2 años o 20 años. Sí, no me cabe duda de que van a ser ingenieros, ¿no? Pero nuestro país necesita rápido los ingenieros, ¿no? Y necesita ingenieros rápidos, pero ingenieros bien preparados también, pues, ¿no es cierto? Ustedes tendrían que saber exponer, ¿no? Explicar, porque los apuntes son de ustedes. Tendrían que tener la facilidad, tendrían que haber leído. En algunos casos no pareciera que los han leído, ¿no? Tienen dificultades. Es como hacer una carta, ¿no? Y cuando alguien le pide que explique, no poder hacerlo. Pero si usted ha hecho la carta, usted tiene que saber. Si usted ha hecho la carta. En este caso, ustedes han hecho los apuntes, ¿no? Ustedes. Son apuntes de ustedes. Entonces, tienen que saber explicarse. A ver, vamos a ir acá. Ingeniero, disculpe, tengo una consulta, por favor. Justo con relación al problema que acaba de pasar. El problema. Si fuera muy amable, por favor. Sí, diga. Muchas gracias. Ingeniero, ¿por qué motivo no se consideró la carga que se estaba aplicando en el punto B? Me refiero específicamente al análisis de la barra BC. Sí, es posible, digamos, que haya habido un error, es posible, ¿no? A ver, usted agregue la carga, si es que no está considerada, y la puede presentar en la próxima clase, por favor, ¿sí? Sí, ingeniero, claro, sí. Sí, perfecto. Gracias, muchas gracias. De nada. Bien, aquí tenemos aplicaciones del teorema de Castigliano a estructuras de barras biarticuladas, o sea, estructuras que en los extremos tengan articulaciones, ¿no? Entonces, cada barra se considera articulada en ambos extremos. Entonces, este tipo de estructuras
solamente aceptan cargas axiales, ¿no es cierto? Solamente cargas axiales. Aquí presentamos el teorema de Castigliano, ¿no? Teorema general, ¿no? De Castigliano, en el que se considera la carga axial, la fuerza axial, ¿no? En cada una de las barras, el cortante en cada una de las barras, el cortante en la dirección X y en la dirección Y también, el momento flector alrededor de X, alrededor de y el momento torsionante. O sea, esta expresión es una expresión completa, ¿no es cierto? Es completa, es para una estructura espacial. Pero aquí estamos considerando estructuras de barras biarticuladas. Entonces, estas estructuras de barras biarticuladas solamente tienen fuerzas axiales, ¿no es cierto? Entonces, solamente va a haber este término. Estas barras no tienen cortante, tampoco tienen momento flector, menos momento torsor. Entonces, estos términos se anulan. 1, 2, 3, 4, 5, solamente fuerzas axiales, ¿no? Y observen ustedes que además de la integral, se le ha agregado una sumatoria, porque puede haber n barras, ¿no es cierto? N barras. Entonces se aplica esta expresión a cada barra, por eso aparece el símbolo sumatoria. Y estas, como digo, las barras que están sometidas, que son biarticuladas, no tienen cortante, no tienen momento flector ni momento de torsión. Entonces todos estos términos, 1, 2, 3, 4, 5 términos, se anulan y solamente tenemos este término. Aquí aclaramos, mire, en este caso, las fuerzas en las barras son axiales, ¿no es cierto? En este caso, que estamos planteando, ¿no? Estructuras de barras biarticuladas. Entonces, en las barras solamente hay fuerzas axiales. Entonces, si solamente hay fuerzas axiales, no hay corte, no hay momento flector, ni tampoco momento de torsión. Entonces, esos términos se anulan, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Solamente la expresión analítica se simplifica, ¿no es cierto? Y queda un solo término, ¿no? Ahí está. La derivada parcial de U respecto de PK solamente va a contar un solo término, ¿no? Bueno, un solo tipo de energía, digamos, mejor, ¿no? Porque este puede tener muchos términos, hay una sumatoria, ¿no es cierto? Hay una sumatoria, entonces, esta sumatoria es para cada barra, o sea, cada barra va a tener una integral de este tipo, cada barra. Pero esta expresión podemos todavía simplificarla un poquito más, ¿no? Porque en esta expresión, miren, si aplicamos a cada barra, para cada barra n es constante a lo largo de la barra, entonces sale del signo integral. Sus propiedades, el módulo, elasticidad y el área, también porque generalmente estas barras son de sección constante. Entonces, n, e y a salen de la integral, ¿no es cierto? Y esta derivada no es dependiente de S, entonces esta derivada también sale fuera de la integral. Sumatoria significa para cada barra, ¿no es cierto? Entonces, integral de diferencial de S es la longitud de la barra, ¿no es cierto? Entonces esto lo incorporamos, lo incorporamos. Entonces la expresión, ¿no?, que vamos a tener finalmente es n sobre EA, derivada parcial de n con respecto a PK, y integral de diferencial de S es L, ¿no es cierto? Y aquí ya tenemos que esta sumatoria puede ser aplicada a todas las barras, ¿no?, que conforman la estructura, a todas las barras de esta estructura, que es una estructura de barras biarticuladas, ¿no? Biarticuladas. Entonces aquí tenemos que colocar desde I, le hemos colocado un subíndice I, ¿no es cierto?,
para explicar mejor. Entonces, n es n sub i. Todos los subíndices son para la misma barra, pues, ¿no es cierto? La iésima barra. La fuerza n en la iésima barra. La longitud en la iésima barra. Módulo de elasticidad en la iésima barra, ¿no? Porque este módulo tampoco va a depender del integral, ¿no es cierto? No va. Sí, cada barra puede tener un módulo de elasticidad y un área diferente, cada barra sí, eso es posible. Si las barras fueran de sección constante, entonces E y A salen de la sumatoria, ¿verdad? Salen de la sumatoria. ¿Alguna pregunta? Bien. Aquí tenemos un ejemplo de una estructura de barras biarticuladas, ¿no? Biarticuladas, o sea, cada una de estas barras tiene doble articulación, una en cada extremo, ¿no? Cada una de las barras es biarticulada. O sea, la barra JF es articulada en J y en F. La barra DI es articulada en D y en I. Es como si un pin atravesara todas las barras, ¿no? Entonces, estas barras solamente tienen fuerza axial, no tienen momentos. A este tipo de estructura, usted no le puede aplicar una carga aquí inclinada, perpendicular a BI, no, eso está prohibido. No sería una estructura de barras biarticuladas. O sea, las barras son biarticuladas. Por ejemplo, esta primera barra, en B y en I, tiene articulación. Todas tienen articulación. Es como que un pin cruce las barras, ¿no? Hoy día mismo, al inicio de esta clase, hice una pregunta a un alumno, no me acuerdo del nombre, pero su estructura era de barras biarticuladas, pero aparentemente él no conoce la estructura. Tú no lo has dibujado, lo has copiado, no sé, pero no le entiende. Esta estructura es de barras biarticuladas, ¿no? A ver, creo que tengo... Aquí está, miren. Observen esto, ¿no? Digamos que este es el nudo J, ¿no? Que este es el nudo J. Entonces, a este nudo J convergen 1, 2, 3 barras, ¿no? A este nudo J convergen JF, JD y JI. Ahí está. Esto es muy importante, ¿eh? Importantísimo es. Porque miren el nudo, se ha dibujado la elevación lateral del nudo, ¿no es cierto? Esta barra muestra aquí su sección transversal. Es un ángulo. Esta otra barra también muestra su sección transversal. Es un ángulo. Entonces, el centroide de este ángulo está fuera de la sección, ¿no es cierto? Asumo que ustedes deben saber eso de estática. El centroide de esta barra con esta sección está fuera de la sección. Y eso se cumple para todos los casos. El centroide está fuera, por si acaso. Pero miren, ese nudo es J y es un nudo articulado, ¿no es cierto? Este es un nudo articulado. Eso hemos considerado en nuestra deducción. Por eso es que se han anulado estos, ¿no? Por eso que se han anulado todos ellos, ¿no? Porque el nudo es articulado. Entonces, si hemos anulado, tenemos que respetar esta articulación. Porque es una condición. Entonces, ¿qué ocurre? Dibujamos la sección transversal, este es el centroide de la sección transversal, y trazamos una línea, ¿no es cierto? Luego las otras dos barras, también por el centroide pasamos una línea, y la tercera barra también por el centroide pasamos una línea, y las tres ejes son convergentes, ¿no es cierto? Tienen que ser convergentes. ¿Por qué? Porque eso significa que una barra, dos barras, tres barras, las tres fuerzas son concurrentes, ¿no es cierto?
Y si las tres fuerzas son concurrentes, el momento aquí es cero, que esa es la condición para esta estructura. En esta estructura, los momentos en J, D, C, I son cero, son nulos. Hay pines ahí. Y claro, en la realidad, ¿no? En la práctica, es bien difícil, pues, aquí hacer un pin, ¿no? Y pasar todas las barras, ¿no? Físicamente es imposible, porque miren, esta barra hay que recortarla, esta barra también hay que recortarla, esta barra también hay que recortarla. Entonces, en realidad lo que se usa es una plancha, ¿no? Es una plancha que tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Y las fuerzas, si van por el eje, ¿no es cierto?, de las barras, ¿no? Dibujamos, son tres barras, entonces estas tres líneas son concurrentes. Quiere decir que estas fuerzas son concurrentes. Quiere decir que el momento en este nudo es cero. Que eso es lo que se quiere con esta estructura. Este modelo significa que el nudo en J es cero, en F, en D, ¿no? En C, en I, en B, es cero. Entonces usted tiene que crear las condiciones para cumplir esa condición, ¿no? Esta plancha, porque es una plancha metálica, usted puede, este perfil, soldarlo a la plancha, sí, los tres, ¿no? 1, 2, 3, lo suelda a la plancha. Pero esta barra trae una fuerza axial, esta barra trae también su fuerza axial, y esta barra trae su fuerza axial, y las fuerzas son convergentes. Entonces quiere decir que el momento generado por estas tres fuerzas es cero. Entonces son fuerzas concurrentes, ¿no es cierto? Son concurrentes. O sea, usted tiene que garantizar que el momento en J, en I, en C, en D, en F y en B sea cero. Y esta es la única manera de hacerlo, no hay otra. ¿Alguna pregunta? Bien. Digamos que tenemos esta estructura, ¿no? Que es una estructura simple, solicitada por la carga P. Estas son las barras de la brida inferior. La brida inferior, las barras de la brida inferior son la 1, la 2 y la 3. Las barras de la brida superior solamente hay la 5, nada más. Las diagonales son 4, 8 y 6. Las montantes son la 7 y la 9. Todas las barras tienen su nombre y todas tienen que estar numeradas. Entonces, si es el caso de soportar la carga vertical P, entonces usted haya la reacción, ¿no es cierto? Este es 2/3 de P y este es P tercios. Esta es una estructura metálica generalmente, ¿no? Puede ser de madera también, ¿no? Y sus nudos son articulados. Entonces, para esta carga P, esta reacción la pueden determinar, esta reacción también la pueden determinar, ¿no es cierto?, siendo estática. Pero luego tienen que estudiar el equilibrio de cada nudo, porque estas barras van a transmitir su fuerza a través de los ejes de las barras, ¿no? Entonces, este nudo, por ejemplo, aquí concurren la barra 4, la 9, la 8 y la 5. Aquí a este nudo concurren las 5, las 6 y las 7. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, usted estudia nudo por nudo, ¿no? Cuando ya tiene la reacción, estudia el nudo B, el nudo C, o el nudo F. No entré al nudo D porque hay 1, 2, 3, 4 barras. O sea, bueno, estas se conocen, 1, 2, 3 barras, no se puede resolver. Entonces fui al F, ¿no? Después se han estudiado los nudos I,
y J, ¿no? I y J. Todos los nodos. Todos. Y todas las fuerzas están en función de P, ¿no? Que es la única carga que hay. Aquí está. Se lista las barras. Las barras tienen su nombre, ¿no? Por los nudos extremos. Y también se enumeran, ¿no? Por facilidad, pues, ¿no? Por facilidad. Las dos alternativas hemos dado. Las longitudes de las barras, miren. De cada una de las barras. El área de cada barra. En este caso se ha considerado todas las barras igual, pero podrían ser diferentes, ¿no es cierto? Podrían ser diferentes. Las fuerzas, ¿no? Que son un resultado de la estática, pues, ¿no es cierto? Porque son estructuras isostáticas. Entonces, se han presentado las fuerzas axiales y como hay una sola carga, se quiere, ¿no? Allá del desplazamiento, entonces se deriva con respecto a P, ¿no? Que es un cuarto, un medio, se ha derivado con respecto a P. Es una derivada parcial, ¿no? Porque puede haber otras cargas, ¿no es cierto? Y luego se hace el producto que hemos visto, NL sobre A sub I, ¿no? Considerando, bueno, todas las barras tienen el mismo A, ¿no? Y la derivada parcial ya está aquí listada, entonces puede hacer el producto, ¿no es cierto? Este producto. Este producto está aquí, aquí ya está simplificado, 3PA sobre 16A. Este A minúscula es un parámetro para hallar la longitud de las barras. Y este A mayúscula es la sección transversal. Acá puede usted hacer variar la sección transversal, ¿no? También. No es muy común eso, al contrario, ¿no? No es muy común. Esta estructura es pequeña, entonces es mejor tener una sola sección para todas las barras, ¿no? Claro, se puede generalizar porque puede ser un puente que tenga 20 de estos espacios, ¿no? Entonces, habrán más barras y entonces puede haber bastante diferencia entre algunas de ellas, ¿cierto? Esta, como es pequeña, se ha considerado una sola área, ¿no? Una misma barra para todo. Y entonces se suma aquí ya de la derivada parcial con respecto a P, porque se quiere el desplazamiento de P, ¿no? Entonces, derivada parcial de P con respecto, ¿no? Con respecto a P, un cuarto, pues, un cuarto, un medio, ¿no? Es constante. Menos 5 doceavos, ¿no? Se ha simplificado también porque acá hay menos por menos más, ¿no? Menos por menos más, menos por menos más. Entonces se van a sumar todas, se van a sumar. Aquí tenemos en esta columna última 319 PA sobre A, ¿no? Y eso nos lleva al desplazamiento, ¿no? De D en la dirección vertical, que es 319 sobre 36 por este desplazamiento, ¿no? PA sobre EA, ¿no? Dimensionalmente cumple, pues, ¿no es cierto? Acá hay una barra que se conoce hasta sus características de longitud y sección transversal, pero no tiene fuerza, ¿no? No tiene fuerza. Eso debe ser esta barra, pues, ¿no? La barra 9, porque no hay fuerzas en sí. Entonces esta barra no va a tener fuerza, ¿no? No se puede prescindir de ella, pero no va a tener fuerza, ¿no? Porque la componente CD y la componente CB son horizontales, entonces no hay componente vertical. Solamente va a vertical cuando usted coloque aquí una carga, entonces sí, va a trabajar la barra CI. Entonces así está hallando el desplazamiento vertical del nudo D, considerando que esta es una estructura de barras biarticulares, ¿no? Biarticulares.
¿Alguna pregunta? A ver, creo que tenemos otra. Claro, esta es una condición, o sea, esta sirve para hallar el desplazamiento en C, ¿no? O sea, aplica una carga R, ¿no? Haya la reacción, por supuesto, se invierten, ¿no? Porque antes la carga estaba acá. Entonces, este era un tercio y este era 2/3. Pero ahora, por la ubicación de R, se ha cambiado, pues, ¿no? Y hacemos el equilibrio de cada nudo, miren, B, C, F, ya no es necesario más, ¿no? O sea, llamo las componentes según todas las direcciones. Esto es estática, ¿cierto? Esto es estática. Estática de fuerzas concurrentes, ¿no? Fuerzas que concurren al nudo B, al nudo C y al nudo F. B, C y F son nudos de la brida inferior, ¿no? B, C y F, y luego hacemos J, E, I. Y nuevamente hacemos un cuadro, ¿no? Pero esta vez, por superposición, sumamos los efectos de la carga P y de la carga R, ¿no? R, que R es una carga ficticia, ¿no? Y hacemos derivada parcial de N con respecto a R, entonces, y luego hacemos R igual 0, ¿no es cierto? Porque solamente la hemos puesto para hallar una fuerza, ¿no? Ficticia. Entonces, hacemos este cuadro y finalmente, ¿no? Encontramos el desplazamiento del nudo C en dirección vertical, ¿no? Desplazamiento del nudo C en la dirección vertical. Este desplazamiento nos va a servir, hay que proyectarse, ¿no? Porque esta es una estructura isostática, ¿no es cierto? Esta es una estructura isostática. Pero si usted le pone un apoyo acá, se convierte en una estructura hiperestática, ¿no es cierto? Entonces, las estructuras hiperestáticas tienen una estructura primaria. Entonces, esta puede ser una estructura primaria de una estructura hiperestática. Claro, hasta el examen parcial vamos a tener solamente estructuras isostáticas, ¿no? Bueno, este es un trabajo no muy complicado, pero que tiene que hacerlo con cuidado, ¿no? Para no cometer errores numéricos. Aquí está, ¿no? Se ha aplicado ERI, algo similar, y se ha resuelto para N más la fuerza N debida a R, para luego derivar con respecto a R, ¿no? Y hallar el desplazamiento de C vertical. También se puede hallar el desplazamiento del nudo F. O sea, ¿cuánto se desplaza F? Esto parece un poco inútil, ¿no? Pero es muy útil, ¿eh? Muy útil es. Porque miren, esta estructura, su apoyo es fijo. El apoyo, ¿cómo se llama este apoyo? El apoyo B, ¿no? El apoyo B es fijo, pero el apoyo F no. El apoyo F es móvil. Entonces, en muchos casos, se necesita conocer el desplazamiento de F, porque queremos saber cuánto se desplaza F para hacer un apoyo, ¿no es cierto? Porque usted puede hacer un apoyo de 30 centímetros y el desplazamiento de F es mayor que 15 y se va a salir del apoyo. Eso sería un error tremendo.
Este desplazamiento del apoyo tiene que estar limitado a las dimensiones del apoyo real, ¿no? Entonces, por esa razón, tenemos que aplicar, es bueno que aplicamos H para poder hallar el desplazamiento horizontal de F, ¿no? Claro, como aplica H allí, entonces las únicas barras que tienen fuerza H son la 1, la 2 y la 3, las demás no tienen fuerza, ¿no es cierto? Son las únicas. Eso con estática lo demuestra, ¿no? Y haya las fuerzas en cada una de las barras, ¿no? Estas ya dijimos son 0, ¿no? Y en 3 es H y en 6 es 0. Luego puede combinar, ¿no? N más H, ya es eh, la forma en que usted diseña ya es decisión suya, pues, ¿no? ¿Cómo la diseña? Porque esto hace muchos años, ¿no? Este es un desplazamiento, ¿no? Porque al final en este caso va a hallar un desplazamiento, ¿no? Hace muchos años, a ver, eso debe haber sido pues el año 90 más o menos, ¿no? Sí, un poquito antes del año 90. O sea, eh, hacen 30 años más o menos. Yo tuve que revisar una estructura hecha era para la Oroya, creo. Una estructura muy grande, de un coliseo cerrado, ¿no? Entonces, entre este apoyo y este apoyo habían 50 metros, pues, ¿no? Entonces, en esos casos, este desplazamiento puede ser enorme, ¿no es cierto? Muy grande. Eso se hace con H, pues, ¿no es cierto? Por eso se coloca H para saber cuánto se desplaza esto. Ahí está. 3PA sobre EA. Este es el desplazamiento de H, ¿no? Este es el desplazamiento. Entonces, este puede ser enorme. Y efectivamente, cuando yo hice la revisión, encontré que este desplazamiento era más grande que el apoyo, o sea, esta estructura se caía, ¿no? Porque se desplazaba tanto que ya estaba fuera del apoyo. Era muy grande su desplazamiento. Es un error de diseño de este señor, ¿no? Claro, el diseño de él no era una estructura como esta, no era un arco. El arco tenía más o menos unos 60 metros aproximadamente, entonces sus desplazamientos son enormes, pues, ¿no? Tuve que modificar íntegramente su diseño de este señor. Hay que tener cuidado. Esto se hace para medir el desplazamiento, ¿no? Determinar cuánto se desplaza, porque se puede salir del apoyo, ¿no es cierto? Se puede salir. Este es un apoyo de rodillas. Claro, puede ponerle un tope, ¿no? Pero cuando le ponga un tope, la estructura se va a volver hiperestática, ¿no? Entonces no es bueno eso tampoco. ¿Alguna pregunta? Creo que tengo más. Creo que es esta. No, esta ya la hemos visto, ¿no? Es similar a la anterior. Es similar. Esta es similar a la anterior, la que tenemos aquí. Es similar. ¿Alguna pregunta?